Cuando escuchas la palabra Ponzi, ya sabes que se trata de una estafa. Pero lo que quizás no sabes es que el hombre que le dio nombre no inventó nada nuevo, solo perfeccionó una técnica tan antigua como el dinero mismo. Lo que hizo Charles Ponzi fue convertir el engaño en espectáculo, la mentira en negocio global y la desesperación en una fábrica de ilusiones. Y lo más incómodo es que, más de 100 años después, seguimos cayendo en versiones modernas del mismo truco. Desde fondos de inversión fraudulentos hasta criptomonedas infladas, el sistema financiero está lleno de esquemas Ponzi disfrazados de oportunidades. La historia de Ponzi no es solo una anécdota del pasado, es una advertencia sobre cómo funciona el dinero y el poder. Charles Ponzi llegó a Estados Unidos en 1903, como tantos inmigrantes italianos. Sin dinero, sin inglés y con grandes ambiciones. Trabajó en lo que pudo, sobrevivió con empleos mal pagados y pronto descubrió que los caminos legales hacia la riqueza eran lentos y tediosos. Pero lo que lo convirtió en leyenda fue una idea tan simple como explosiva. Prometer rendimientos imposibles y convencer a la gente de que eran reales. Su gran hallazgo fueron los cupones de respuesta internacional, unos vales creados para facilitar el envío de cartas entre países. Ponzi descubrió que, en teoría, se podían comprar en Italia a bajo precio y canjear en Estados Unidos por sellos más caros, generando una ganancia inmediata. En la práctica, el negocio real nunca existió a gran escala. Lo que sí existió fue la promesa. Ponzi empezó a ofrecer a los inversores un retorno del 50% en 45 días, algo que sonaba milagroso en una economía golpeada por la recesión. Y la gente corrió a entregarle su dinero. ¿De dónde salían las ganancias? De los nuevos inversores. Ponzi usaba el dinero fresco para pagar a los antiguos, creando la ilusión de un negocio real. Cuanto más crecía, más creíble parecía. En pocos meses, se convirtió en un héroe popular, un inmigrante que había vencido al sistema, un genio financiero que ofrecía lo que ningún banco podía dar. Su oficina en Boston era un hervidero de clientes ansiosos por participar. La prensa se fascinó, la multitud aplaudió, y Ponzi pasó de ser un desconocido a un símbolo del sueño americano. En su mejor momento, se calcula que recaudó más de $15 millones de la época, una cifra colosal. Había creado la ilusión perfecta. Un negocio inexplicable para la mayoría, pero con resultados palpables. Mientras tanto, las instituciones financieras tradicionales quedaban en ridículo. Bancos que ofrecían intereses de 5% anual parecían mezquinos frente al 50% en semanas de Ponzi. La gente no quería explicaciones técnicas ni auditorías. Querían resultados rápidos. Y ese deseo fue la gasolina del esquema. Pero como toda burbuja, la verdad no podía ocultarse para siempre. En 1920, los reguladores y periodistas empezaron a hacer preguntas incómodas. Descubrieron que el volumen de cupones necesarios para sostener el supuesto negocio era tan absurdo que ni todo el sistema postal del mundo podía cubrirlo. Era un fraude monumental. Cuando la confianza colapsó, el imperio Ponzi se desmoronó en cuestión de días. Miles de personas perdieron sus ahorros. Y el nombre de Charles Ponzi quedó grabado en la historia como sinónimo de estafa. Lo más inquietante de la historia de Ponzi es que no fue el primero ni el último. En realidad, el esquema que lleva su nombre se repite cada pocas décadas con nuevos disfraces. En los años 2000, Bernie Madoff hizo exactamente lo mismo, pero a una escala infinitamente mayor. Durante más de 20 años, este respetado financiero de Wall Street manejó un fondo de inversión que prometía rendimientos constantes, modestos pero seguros. Políticos, celebridades, fundaciones y bancos le confiaron miles de millones de dólares. Cuando la verdad salió a la luz en 2008, se descubrió que no había inversiones reales, solo dinero de nuevos clientes pagando a los anteriores. El fraude superaba los $60,000 millones. Madoff terminó en prisión, pero el daño ya estaba hecho. Familias enteras arruinadas, organizaciones benéficas en bancarrota y, una vez más, la confianza pública destrozada. En España, el eco del esquema Ponzi también se hizo sentir. Basta recordar el caso Forum Filatélico y Afinsa en 2006. Millones de ciudadanos confiaron en empresas que prometían rentabilidad asegurada a través de la compraventa de sellos de colección. El truco era casi idéntico al de Ponzi. Usar el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, mientras se presentaba la ilusión de un negocio legítimo. Cuando la estafa colapsó, más de 300,000 familias españolas perdieron sus ahorros. Muchos eran pequeños ahorristas, jubilados o trabajadores que buscaban una alternativa a los bancos. La historia se repitió palabra por palabra. Promesas demasiado buenas, auditorías poco claras y una multitud dispuesta a creer. En América Latina, los ejemplos abundan. En Colombia,
Durante los años 2000, la empresa DMG prometía multiplicar el dinero de los pequeños inversores con supuestos negocios de consumo masivo. En realidad, era otro Ponzi. Miles de familias entregaron sus ahorros y terminaron perdiéndolo todo cuando el esquema colapsó. En México, a finales de los 90, proliferaron las llamadas pirámides financieras, que se disfrazaban de cooperativas o sociedades de ahorro. El guión era idéntico: prometer altos retornos, pagar al inicio para generar confianza y desaparecer cuando el flujo de dinero se secaba. Lo más perverso de los esquemas Ponzi es que no necesitan violencia ni armas para arruinar a la gente. Se alimentan de algo mucho más básico: la esperanza. Cada generación, en su búsqueda de libertad financiera, cae en la tentación de lo rápido, lo fácil, lo que promete independencia económica sin esfuerzo. Y siempre termina igual: miles de víctimas arruinadas, unos pocos beneficiados y la sensación amarga de haber sido engañados. El paralelismo con las burbujas especulativas es inevitable. ¿Qué diferencia real hay entre el Ponzi clásico y algunos fenómenos de inversión modernos? En 2017, millones apostaron a las criptomonedas como si fueran billetes de lotería. Muchos proyectos eran sólidos, pero otros no eran más que Ponzi digitales, promesas de retornos absurdos, esquemas piramidales disfrazados de innovación tecnológica. Los NFTs, que llegaron a vender imágenes digitales por millones, repitieron la misma dinámica. Al principio, los primeros inversores ganan, pero cuando la fiebre se enfría, los últimos en llegar descubren que lo que compraron ya no vale nada. España lo vio de nuevo con la burbuja inmobiliaria. Aunque no fue un esquema Ponzi en sentido técnico, el mecanismo psicológico fue idéntico: comprar pisos convencidos de que siempre se podrían vender más caros. La burbuja se alimentaba de nuevos compradores entrando al mercado, pagando precios inflados que sostenían las ganancias de los anteriores. Cuando los bancos cerraron el grifo del crédito, todo se derrumbó, y cientos de miles de familias quedaron atrapadas con hipotecas impagables. No era una estafa individual, era un Ponzi sistémico. La moraleja es brutal: el esquema Ponzi no necesita llamarse así para existir. Puede ser un fondo de inversión, una empresa filatélica, una burbuja digital o incluso un boom inmobiliario. Lo único que cambia es el disfraz. El mecanismo siempre es el mismo: promesas extraordinarias, confianza ciega, ganancias que vienen del dinero de otros y un colapso inevitable cuando el ciclo se agota. La pregunta inevitable es: ¿por qué seguimos cayendo? Si ya sabemos que el esquema Ponzi es una estafa, si la historia del dinero está llena de advertencias, ¿por qué millones de personas en España, América Latina y el resto del mundo siguen confiando en promesas que no tienen sentido? La respuesta está en nuestra relación con el dinero y el poder. Queremos creer que existe un atajo, que la libertad financiera puede alcanzarse rápido y sin riesgo. Nos seduce la ilusión de independencia económica inmediata, aunque en el fondo sepamos que nada sólido funciona así. Y esa mezcla de deseo, miedo y desconocimiento es la gasolina perfecta para los estafadores. Charles Ponzi lo sabía. No vendía cupones, vendía esperanza. Bernie Madoff no vendía fondos de inversión, vendía confianza social. Forum Filatélico no vendía sellos, vendía tranquilidad a jubilados que solo querían un ingreso seguro. DMG en Colombia no vendía productos, vendía el sueño de multiplicar cada peso sin esfuerzo. Cada generación, desde tus abuelos hasta tus hijos, se enfrenta al mismo dilema: proteger su patrimonio en un sistema financiero que nunca juega limpio. Y cada generación tiene su propio Ponzi, adaptado a la época. Lo peligroso es que hoy los Ponzi no siempre vienen disfrazados de estafadores individuales. Muchas veces son sistémicos. Cuando el Banco Central Europeo inundó de crédito barato a España en los 2000, estaba alimentando una burbuja que tenía la misma lógica de un Ponzi. Los nuevos compradores de vivienda financiaban las ganancias de los anteriores, hasta que la música paró en 2008. En América Latina, cuando los gobiernos se endeudan masivamente con el FMI, prometiendo crecimiento futuro que nunca llega. El mecanismo también se parece: dinero fresco que paga deudas viejas hasta que la pirámide revienta y la población paga con inflación explicada, devaluaciones y recortes. La primera lección es brutal: si alguien promete rentabilidades extraordinarias sin riesgo, desconfía. No importa si se trata de un banco, un político, una fintech o tu vecino. En finanzas personales, lo extraordinario sin riesgo es siempre una bandera roja. El capitalismo explicado con honestidad no regala nada. Cada punto de rendimiento implica riesgo. Cada ganancia rápida lleva un costo oculto. La historia de la deuda nos enseña que nada se multiplica mágicamente. Si no entiendes de dónde sale la ganancia, lo más probable es que salga de tu propio bolsillo. La segunda lección es aún más importante: no confíes ciegamente en instituciones ni en narrativas oficiales. Los bancos españoles vendieron preferentes a clientes de toda la vida.
Los gobiernos latinoamericanos prometieron estabilidad con planes de convertibilidad que terminaron en corralitos. La gente creyó porque quería creer. Pero la única protección real es el conocimiento, la mentalidad financiera que te permite hacer las preguntas correctas. ¿Quién gana realmente con esta operación? ¿Qué pasaría si mañana todo se detiene? ¿Estoy comprando valor o solo persiguiendo humo? Y la tercera lección es práctica. Diversificación y paciencia. Las estrategias de riqueza reales no se construyen en semanas. Se construyen con planificación patrimonial, con inversiones conscientes, con gestión de capital a largo plazo. No se trata de buscar la próxima burbuja, sino de proteger tu libertad monetaria paso a paso. Puede sonar aburrido frente a las promesas de un 50% en un mes, pero la verdadera independencia financiera no se logra con fuegos artificiales, sino con disciplina y memoria histórica. Si tus abuelos perdieron dinero en una crisis bancaria en España, si tus padres sufrieron la inflación de Argentina o la devaluación de México, el error sería pensar que a ti no te puede pasar. La historia demuestra lo contrario. Siempre pasa. Solo cambia el disfraz. Lo único que puedes hacer es aprender a ver el patrón y decidir no entrar en él. El esquema Ponzi que dio nombre a la estafa no murió con Charles Ponzi. Está vivo en cada promesa demasiado buena, en cada burbuja que parece eterna, en cada gobierno que financia el presente hipotecando el futuro. Y seguirá vivo mientras existan generaciones que olvidan lo que la anterior ya sufrió. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto te incomodó, perfecto. La incomodidad es el primer paso para entender la verdad. Suscríbete y sigamos.